Mis amados hermanos, buenos días, hermana. Mi hermana Mónica, inmediatamente le vemos ahí. Gracias a Dios que podemos estar juntos y unidos nuevamente en la razón que nos da esperanza de nuestra seguridad, y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a ir a una cita que se encuentra en el Éxodo capítulo 14, precisamente en el versículo 14 igualmente, y en tanto que la encontramos reflexionamos en la siguiente circunstancia. ¿Por qué Moisés estaba tan tranquilo cuando un mar está de frente cercándole y un poderoso ejército viene detrás de él? En tanto que el pueblo estaba temiendo, quería regresar, estaban totalmente atemorizados, llevados presa del pánico. ¿Cuál era la razón? Y el título de hoy es La razón de mi seguridad. ¿Cuál es la razón de nuestra seguridad? Éxodo 14:14, y es uno de los versículos, las citas que más me encantan, porque reflejan nuestra debilidad humana y la grandeza de nuestro Dios. En antecedente de cómo Dios había mostrado su grandeza a través de la gran liberación que hizo para sacarlos de aquel lugar, y ahora se encontraban en otra circunstancia diferente y sin embargo volviendo a su humanidad en lugar de ver al Dios que les había rescatado de aquella situación de opresión. Versículo 14, ya lo tenemos allí. Dice Moisés: Yahweh luchará por ustedes mientras ustedes estén quietos. Después Moisés oró ante Yahweh y lo que habría de suceder, sucedió. Pero en el antecedente del versículo 13 le dice al pueblo Moisés: no teman, no teman, esperen y vean la liberación que Yahweh hoy les dará. Los egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. ¿Cuál era la razón que le daba la seguridad a Moisés para poderse expresar de esta manera? Porque mientras los hombres estaban atemorizados, Moisés en toda confianza puede expresar con esa tranquilidad lo que habría de suceder. No solamente porque sabía lo que Dios habría de hacer, y quizás ni siquiera sabía lo que Dios habría de hacer en lo objetivo, pero él sabía que Dios habría de obrar. ¿Cuál era la razón de su seguridad? Saber que Dios estaba con él. Y cuando nosotros, hermano, tenemos la seguridad en el contexto de lo que hemos venido hablando esta semana, de que Dios está con nosotros, entonces no hay por qué preocuparnos. Tenemos que caminar sabiendo que así como se abrió una puerta para ser escapados de Egipto, de la misma manera se va a abrir una puerta hacia adelante para ser escapados de lo que nos viene persiguiendo. ¿Qué es lo que rodea a la humanidad? La rodea el temor, la inseguridad, pero nosotros sabemos que independientemente de lo que va allá atrás, la inseguridad, sabemos nosotros que lo que va con nosotros es la seguridad. No sabemos nosotros lo que viene, pero sí sabemos quién va con nosotros. No sabemos nosotros lo que sucederá, pero sí sabemos que el que va con nosotros habrá de hacer que suceda lo que nosotros no podemos hacer. Cuando el pueblo de Israel transitaba en el camino hacia la tierra prometida, ellos no sabían lo que había por delante. Ellos nunca supieron que un Balac estaba delante de ellos tratando de maldecirles. No supieron nunca ellos, hasta que se toparon con aquella circunstancia, no supieron ellos que Balaam trataba, en este caso, de ser inducido a que los maldijera. No sabían ellos que Dios estaba obrando en el futuro, bendiciéndolos en lugar de que recibieran esa maldición. Dios dice en su palabra: Él tornó la maldición en bendición. Y ellos ni siquiera sabían. Ellos sencillamente iban caminando, confiando en que Dios iba con ellos. Iban caminando sabiendo que había una tierra prometida que el Señor les había prometido. ¿Cuál es el problema de todos nosotros?
que en esas circunstancias empezamos a confiar más en la seguridad que nos proveyó el pasado y no en la confianza segura y absoluta que nos provee el futuro depositado en Cristo. Ese es el problema del ser humano. Nosotros nos topamos viendo lo terrenal, viendo lo que está presente, el obstáculo hacia lo inmediato, pero no vemos lo mediato, lo mediato que está en el futuro guardado en Dios. Los discípulos, ¿qué es lo que veían cuando iban a aquella barca? Veían una tormenta, pero no creían que el Señor, que les había llevado en ese transcurso, en ese ministerio, haciendo milagros, estaba con ellos. Nuestro Señor, en esa misma barca, estuvo con ellos. Pero Él estaba quieto, estaba sosegado, estaba descansando. ¿Por qué? Porque confiaba en que su Padre cuidaba de Él. ¿Cómo están nuestros hijos? Ellos, cuando son pequeños, no se preocupan del futuro incierto. Ellos siguen siendo niños, siguen jugando, se levantan y saben que papá, mamá les tendrá comida. Ellos se levantan y siguen su vida, confiando en que sus padres les cuidan, sus padres les sustentan. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros como adultos no podemos ser lo mismo? ¿Por qué la adultez nos va volviendo inseguros cuando debiera volvernos más seguros por la experiencia que tenemos en Dios? ¿Por qué los niños en la inseguridad del mundo viven confiados? ¿Por qué? Porque descansan en la seguridad y en la protección que proveen sus padres. ¿Por qué Moisés se sentía seguro? Porque él sabía que independientemente de que hubiera nacido en una circunstancia muy adversa y difícil, una circunstancia en la cual lo único que se preveía era su muerte cuando estaba pequeño, Dios lo libró. Que cuando él estaba siendo perseguido por Faraón, porque había matado a aquel egipcio, sabía que él había sido sustentado en aquel desierto, sabía que Dios se le había aparecido, tenía la experiencia de que Dios le había respaldado con milagros y con maravillas, tenía la seguridad para poder expresar: estén quietos. ¿Por qué? Porque la seguridad de Dios en el presente le daba la seguridad de Dios en el futuro. El mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así dice la Escritura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si nosotros nos detenemos en ese pasaje específico de Hebreos, nos vamos a dar cuenta cómo el autor lo introduce en un contexto de persecución, en un contexto para que nosotros confiemos de que Él está con nosotros. Quisiera invitarte ahora a un pasaje que es el que tenemos de base el día de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 11. Esto solamente era una introducción para lo que queremos ver. Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 11, tiene sus paralelos en el Evangelio, en Mateo y en Lucas, pero vamos a tomarlo en Marcos. Dice la Escritura: pero cuando los lleven para entregarlos. Fíjese, le habla el Señor a sus discípulos, dados los tiempos que vendrían al final, cuando los lleven para entregarlos. Lo primero que el pueblo de Israel pensó cuando Faraón venía detrás de ellos es que los iba a volver a la esclavitud, y que muchos de ellos no solamente iban a volver a la esclavitud, sino que iban a ser muertos. ¿Qué empezaron a hacer en su humanidad? Empezaron a verse a ellos mismos, empezaron a ver a otros hombres. Y cuando nosotros empezamos a ver a otros hombres, esos hombres están en la misma condición que nosotros. Quizás algunos tienen riqueza, pero igualmente están desconfiando. Están desconfiando de lo que existe en el presente. Están atemorizados de que sus riquezas desaparezcan. ¿Por qué los inversores no invierten sus capitales? Porque tienen temor. Y el temor crea inseguridad. Y sobre la inseguridad suman más inseguridad con todo lo que viene, o lo que dicen que viene. Porque ¿tienen ellos en sus manos el futuro? Lo que digan ellos determinará lo que habrá de acontecer.
¿Que acaso nuestro Dios no gobierna con su poder y con toda soberanía sobre todas las cosas? Porque Nabucodonosor diga algo, ¿aquello habrá de efectuarse? ¿O es Dios el que determina lo que habrá de suceder en la humanidad? Nosotros escuchamos a uno y a otro líder mundial amedrentar, atemorizar. Y ciertamente puede ser que esas cosas vengan. Pero así como el gran dragón persiguió a la mujer, pero dice que fue escapada, Apocalipsis, fue escapada y sustentada en el desierto, durante un determinado número de días, así seremos sustentados nosotros igualmente. ¿Cuál es la razón de nuestra seguridad? La seguridad de que Él está con nosotros, que Él nos acompaña y que Él obra a favor de nosotros, sus escogidos. Versículo 11. Pero cuando los lleven para entregarlos, ¿qué futuro? ¿No fueron palabras de aliento de nuestro Señor? Cuando los lleven para entregarlos, dice, no se preocupen. ¿Cómo se encontraban aquellos israelitas? ¿Preocupados? ¿Cómo se encuentra la humanidad en este final de año e inicio del que sigue? Preocupados. Y sin embargo nos llenamos de una fiesta donde celebramos con cohetes, sobre todo en algunas ciudades de nuestro país vecino del norte, y así en todas las demás celebramos. Bienvenido el 2022. ¿Cómo lo celebramos? Con fiestas, con cohetes, con algarabía, y sin embargo, con temor dentro de nuestros corazones. ¿Por qué celebramos algo con tanta seguridad, vaticinando tanta inseguridad? Somos contradictorios, pero ese es el mundo. Nuestro Señor nos da una esperanza firme, nos da una esperanza segura, y Él nos dice, no se preocupen por lo que habrán de hablar. Dice la versión siriaca, ni lo piensen. Dice la versión griega, no se preocupen de antemano. Y es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Nos estamos preocupando. ¿Cómo habré de proveer? ¿Cómo habré de enfrentar aquello? Hermano, es natural. Es natural que nosotros estemos preocupados por las cosas que vienen. Pero ¿qué vamos a hacer si el futuro no está en nuestras manos? Dice el Señor, el futuro o el día de mañana se ocupará de sí mismo. Bástele a cada día su propio afán, bástele a cada día sus propios problemas. ¿Acaso no tiene suficiente o no tenemos suficiente con lo que vivimos cada día? Si con lo que tenemos cada día es suficiente, ¿para qué nos preocupamos por lo que nada podemos hacer? Bien les dijo el Señor y nos dice a nosotros también, hombres de poca fe, el futuro se preocupará de sí mismo. Es decir, llegando en el futuro, resolveremos lo que tendremos que resolver. Por lo pronto el Señor nos da el consejo. No se preocupen por lo que habrán de hablar, ni lo piensen, sino hablen lo que les sea dado en ese momento. Hermano, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a esa circunstancia? Hacer lo que el Señor nos indique. ¿Cuántos gobernantes prometieron lo que prometen? Transformaciones, extinción de la pandemia, una ciudadanía a muchos. ¿Y cuántos pueden cumplir lo que prometen? Regularmente se cumple el 25-30% de todo lo que prometieron. ¿Por qué? Porque son hombres. Solamente la palabra de nuestro Dios es la que no cae a tierra. Y muchas veces nosotros confiamos más en la palabra del hombre, estamos más esperanzados en lo que el hombre dijo que no puede cumplir, que en aquello que Dios prometió y cumplirá. Pero nos centramos en este mundo, en esta tierra, y dejamos de lado de que Dios está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparezcan las canas, hasta cuando envejezcamos, Dios estará con nosotros, siempre. Dice la Escritura, ni lo piensen, sino que hablen lo que les sea dado en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Si nosotros trasladamos esta circunstancia, no al hablar, sino al actuar de una determinada situación, no seremos nosotros lo que habremos de hacerlo. Será el Señor quien lo hará.
Si Josué no hubiera confiado en que Dios habría de darles la victoria, se hubiera precipitado. ¿Qué le dijo el Señor? Hagan esto solamente. Y ellos confiaron. Y van a sonar las trompetas. Y van a dar tantas vueltas. Y ellos confiaron. Y cuando ellos confiaron, Dios obró. No se preocupen. ¿Cómo habremos de derrumbar estas murallas? Él lo hará. ¿Cómo habremos de cruzar este mar? Dios lo hará. ¿Cómo habremos de suplir a las necesidades de nuestros hijos? Antes que tus hijos, son los hijos de Dios. Mis hijos, antes de ser mis hijos, son hijos de Dios. Hay una historia hermosa que el día de ayer comentábamos con una hermana. Ella se había anotado para participar del tiempo de comunión con el Señor que tuvimos. Me llamó la atención cómo canceló por el hecho de que andaban en una situación indebida de salud, no podían, ella y sus hijas. Sin embargo, según me contaba mi esposa, esta hermana le dijo al Señor con todo su corazón: Señor, yo quería ir, es mi día de descanso, yo quería ir, pero mira cómo ando. Sin embargo, curiosamente ayer la encuentro en la congregación y ya después en referencia preguntando que sí, qué había acontecido, porque no pensaba que iba a asistir y me dio mucho gusto verla. Ya me comentaron el testimonio de lo que Dios había hecho. Este día, o sea, ayer miércoles, iniciando miércoles, amaneció como si nada hubiera acontecido. Igual sus hijas, y se presentaron delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que Dios está con nosotros. Muchas veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones, y quizá esta hermana no hizo una oración explícita diciendo: Señor, quiero ir. Simplemente fue la expresión de su corazón: quiero ir, Señor. Quisiera estar allí. Es mi tiempo de descanso. Y Dios escuchó esa oración. Y Dios obró en favor de ella. Hermano, Dios está con nosotros. Aunque no podamos verlo como no lo veía el pueblo de Israel cuando Balaam estaba y Balac estaban enfrente de ellos, Dios estaba obrando en su favor. Dios está con nosotros, aunque en ocasiones no podamos verlo. Marta y María: Señor, esto no hubiera acontecido si tú hubieras estado aquí. Muchas veces pensamos igual que ellas. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera acontecido esto. Si siempre Él está con nosotros, aunque no esté presente físicamente, no lo podamos ver, siempre está con nosotros. Por eso dice: no se preocupen, porque no serán ustedes los que hagan obrar lo imposible. Seré yo. Pararnos y saber que Él está con nosotros y que Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Ese era el motivo de la seguridad. ¿Por qué estaba tan tranquilo Moisés? Porque sabía que Dios había de actuar. No sabía cómo lo habría de hacer, pero lo único que sí sabía, que ese pueblo habría de cruzar hacia la tierra prometida. No sabría si lo habría de levantar y llevar por medio de ángeles. No sabría si el mar se habría de abrir. Obviamente había cierta referencia. Y lo que sucedió y que tenía que suceder fue y aconteció. Hermano, hay tantas cosas que podemos ver en la palabra. Un Eliseo tranquilo mientras su siervo estaba atemorizado. No te atemorices, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Abre los ojos, Señor, de este siervo. Y entonces vio y entonces cobró fuerza. Nosotros cobramos fuerza como Tomás cuando lo vemos. Si no toco, no podré creer. Pero más bienaventurados, dice el Señor, son aquellos que no vieron y creyeron. Entonces creamos y descansemos para que esa sea la razón de nuestra seguridad. Mis amados hermanos, el tiempo se nos va como todo el tiempo. Llevemos esta palabra a nuestro corazón. Marcos 13:11. No te preocupes por lo que habrás de decir. Dios pondrá la palabra.
no te preocupes por lo que habrás de hacer. Dios abrirá el mar. No te preocupes, Marta María, por qué o lo que habrá de acontecer. Tu hermano no está muerto. Duerme. Va a despertarlo. Él es la resurrección y la vida. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Señor les siga fortaleciendo. Razón de nuestra seguridad, Él con nosotros. Si Él por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Padre, oramos con todo gozo, ánimo y entusiasmo, como todo el tiempo lo hacemos, Señor. Gracias por el testimonio hermoso que nos permitiste ver el día de ayer, Señor. Gracias por esa obra que tú haces y que ni siquiera nos damos cuenta hasta que vemos esa realidad. Como nuestra hermana, Señor, se levantó y el malestar había desaparecido. Y entonces le diste una circunstancia nueva. Aquel motivo de tristeza se convirtió en motivo de gozo. Padre, yo te ruego que en este día cualquier motivo o circunstancia adversa no se convierta sino en un motivo de gozo para nosotros y de gloria para tu nombre, Señor, para que podamos decir, estemos quietos y veamos, esperemos la gran salvación que hoy el Señor hará por nosotros, porque estos egipcios, estos problemas, estas circunstancias que nosotros vemos ahorita, no lo volveremos a ver jamás. Confiados en ti estamos y seguimos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos retiramos, nos bendecimos unos a otros. Hermosos, preciosos momentos los que pasamos ayer. Qué bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi hermano Tilia anda por allá en Guadalajara. Que el Señor le bendiga. Gustavo Nevares, felicidades, Gustavo, felicidades. 4 añitos ya, 4 añitos. Denise, hoy paso a dejarle el chocolatito a tu hija, Denise. Con todo el favor de Dios, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, en la tardecita, si Dios quiere, que yo creo que sí. Señor nos lo bendiga mucho, mis hermanos. Claro que sí, no sé quién está pidiendo por la salud de su Señor Padre, pero con todo gusto. Seguimos pidiendo por una hermana de Perú, por su hijo, Oscar Brian, aunque no lo ponemos, pero seguimos pidiendo por él. Ok, Angeliquita, con todo el favor del Señor. Hay muchas oraciones que no ponemos, hermanos, pero que sin embargo las llevamos en nuestro corazón. Tengamos la seguridad de que Él nos escucha, que Él hará y Él actuará. Siempre lo hace. ¿Por qué no habrá de hacerlo, no? Siempre lo hace. Nuestra hermana Claudia respirando los aires de los Estados Unidos. Que el Señor te bendiga, Claudia. Si Dios quiere, vamos el martes por allá a otro lugar. Bien, hermano, lo dejamos porque nos están sacando aquí ya del sistema. Ah, no, nos dejaron la palabra. Claudia te decía que el martes, si Dios quiere, vamos a visitar a tus hijos por allá en Quino, si Dios quiere. Son muchos planes. Esperemos que Dios los conceda. Bendecimos a nuestra hermana, la mamá de Mireya. Que el Señor la bendiga mucho y la fortalezca. Es un gozo ver cómo el Señor va haciendo una obra en cada uno de sus corazones. Nos la saludan mucho. Dios las bendiga. Hermanos, los dejamos. Dios los bendiga. Buenos días.